Pues continuamos, maestros. El siguiente tema es los tipos de homotesia a cargo de la maestra Marta Catalina Guzmán Reyes, que también ya ha estado con nosotros en diferentes cursos. La maestra Marta Catalina Guzmán Reyes es licenciada en Ingeniería Civil, tiene la maestría profesionalizante en enseñanza de las matemáticas en secundaria, 13 años como docente frente a grupo de secundaria, 13 años como apoyo técnico pedagógico de matemáticas en Sinaloa y actualmente supervisor escolar. Y además tenemos la fortuna de que fue secretaria general de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Bienvenida, maestra Marta Catalina. Tiene usted el micrófono para usted, para su sesión de hoy. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nada más le voy a pedir al profesor Eulalio que deje de compartir. Muchas gracias, Marta. Gracias. Saludos, maestra. Saludos, Eulalio. Un abrazo. Vente a sufrir del calor. Muchas gracias. Tengo ganas de estar en Abolato. Vente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Pues el día de hoy ya adelantó bastante el profesor Eulalio con el tema sobre homotesias y pues a lo mejor nos va a quedar poco que revisar. Aún sin embargo, creo que lo que podamos compartir sea de utilidad para todos. Bien, creo que ya se está proyectando. Sí, maestra, Sí, adelante. ok. El tema es tipos de homotesia y el profe adelantó ya una parte de lo que es la definición, pero recuerden que siempre los que les ha tocado estar presentes en mis talleres, siempre hacemos el contexto de la ubicación del tema en el programa de estudios. Y está vigente el programa 2011 en tercero de secundaria y esta era la hoja de contenidos y aprendizajes esperados que en su momento se nos hizo llegar a todos los maestros de matemáticas a través de los asesores técnicos o de las autoridades estatales, ¿no? Entonces está ubicado en el programa, en ese tiempo eran por bloques, el bloque 3 y era el contenido 4 que agrupaba o venía a cerrar lo que se ha venido trabajando desde la construcción de los triángulos dados ciertos datos, la unicidad y la posibilidad de esas construcciones que se empezaba en segundo de secundaria. Y ya en tercero se revisaba, o se revisa, porque todavía está vigente, se revisa lo que son congruencia y semejanza, se revisan los criterios, se revisa el teorema de Tales, como bien lo mencionó el profe Eulalio, y como que este tema viene a cerrar todo lo que se viene trabajando poco a poco hasta llegar a este punto, y el aprendizaje esperado pues es que puedan resolver los alumnos problemas de congruencia y semejanza que impliquen utilizar las propiedades de las figuras, en este caso de las propiedades de los triángulos. En el taller que me tocó trabajar en abril, me parece que fue, trabajamos la construcción de figuras semejantes. Entonces, alguien ahí de los compañeros presentes dijo, eso es más fácil con homotesia en GeoGebra. Sí, la ventaja del GeoGebra es que tiene esa herramienta de homotesia. Entonces, se facilita mucho cuando se está utilizando GeoGebra. Entonces, aquí la definición de homotesia es que es del ámbito de geometría tal y como está en estos talleres y es el vínculo entre dos figuras cuando sus puntos correspondientes se encuentran alineados a un punto fijo. Por lo tanto, son correspondencia de figuras. Esto no quiere decir que sean congruentes. También otra definición que encontramos ahí por Vicenzo Jesús D'Alessio. La homotesia es un cambio geométrico en el plano donde a partir de un punto fijo llamado centro se multiplican las distancias y era lo que les estaba explicando el profesor Eulalio.
que había un factor común y de esta forma cada punto P corresponde a otro P'. Y el producto de la transformación siempre se encuentran alineados a un punto que normalmente le llamamos 0 o C. De las dos formas, depende como acostumbremos a trabajar a los jóvenes, tendremos que definir si el punto de la homotesia será llamado de una manera o de otra, ¿no? Entonces, siempre se va a corresponder punto a punto y las líneas que unamos de los puntos del polígono primo, vamos a decir, o la imagen que le llevamos muchas veces, serán paralelas entre sí. Y lo vimos en el tema de abril. En el tema de abril lo vimos que lo trazamos auxiliados del GeoGebra, pero usábamos el teorema de Tales para trazar. No usábamos la homotesia, ¿sí? Y usábamos cómo trazar paralelas de un lado al correspondiente para formar el segundo polígono. Creo que la regresé. Sí. Y siempre hacemos una serie de cuestionamientos para saber qué tanto conocemos del tema. Entonces, siempre buscamos la comprensión lectora como para verificar los aprendizajes previos que se tienen. Entonces, en este caso hicimos un pequeño cuadrito donde dice falso o cierto y donde dice que todas las figuras homotéticas son congruentes. ¿Será falso o será cierto? Con la definición que acabamos de ver y lo que vieron en el taller del profesor Ulali. ¿En el chat? Falso. Sí, falso. Al trazar una figura con su imagen, ¿son congruentes? Dijo el maestro Bernardo, no supe quién contestó, falso. Vamos marcando ahí para verificar al ratito, ¿no? Las rectas que no pasan por el centro C de la homotesia se transforman en rectas paralelas. Creo que lo acababa de decir anteriormente. ¿Alguien que quiera participar? ¿O en el chat? A lo mejor está media mal planteada la pregunta, no sé. O esperan a que comprobemos posteriormente o se recuerdan el taller anterior. Bueno, vamos a ir un poquito con la siguiente. La dejamos pendiente. Los ángulos homotéticos son congruentes, es decir, tienen la misma medida entre el primer polígono y su imagen. Los ángulos de los dos polígonos son congruentes uno a uno, es decir, el que se forma en el punto P con el punto P', ¿son congruentes? ¿Falso o cierto? Cierto. Cierto, gracias. Si la razón K de homotesia, que aquí le vamos a llamar K, en algunas partes lo van a encontrar como R también, ¿no? Entonces va a tener que ver con el lenguaje y el simbolismo que usted se establezca con los alumnos. K es igual a -1. La homotesia se convierte en una simetría central. Creo que va a haber un tema enseguida sobre simetrías. Central en el punto C, que es en este caso el centro, es decir, ocurrirá una rotación alrededor de C en un ángulo de 180 grados. Cierto, me contestó aquí Eduardo Moreno. Cierto, ya, ok. La pregunta que sigue, el factor de proporcionalidad o razón de semejanza entre las figuras homotéticas directas siempre será positivo y menor que 1. Eduardo Moreno me contestó falso. Maestra Irma también me contestó falso. ¿Ok? Ahí tiene que ver mucho la comprensión lectora. A veces con algunos de los alumnos, cuando les planteamos este tipo de preguntas, se quedan con una parte de la expresión y no se fijan las dos condicionantes que tiene, ¿no? Gracias, maestra Irma, Eduardo. La que sigue. Si la constante K es igual a 1, todos los puntos son fijos porque se transforman a sí mismos. Así la figura homotética coincide con la original. Le decimos a los alumnos que dan una encima de otra, ¿sí? Que aparentemente se ve como una sola,
y coincide con la original, la transformación se llamará función identidad. ¿Me espero o avanzamos con la que sigue? Ustedes me marcan tiempo, ¿no? Si 0 es mayor, si K es mayor que 0 y menor que 1, el tamaño de la figura transformada será una reducción y una homotesia inversa. Ah, ya me habían contestado, ¿cierto? En la anterior. En la última, dice, si K es mayor que 0, pero menor que 1, el tamaño de la figura transformada será una reducción y una homotesia inversa. Que es, vamos a ver los dos tipos de homotesia, la inversa y la directa. Falso, falso, me contesta Roberto y Eduardo. Gracias. Bien, conforme avancemos con lo que yo les planteé, vamos a verificar si alguno de nosotros nos quedamos con alguna duda, cuál es la correspondiente, ¿no? Hasta ahorita considero que todas las respuestas han sido correctas, ¿sí? Bueno, pero vamos con la que sigue. ¿Qué me pasó? Esta fue una imagen que presentamos en el taller anterior, ¿sí? Y esta que les presento, los que trabajan tercer grado con el plan 2011, todavía muchos de ustedes se apoyan en los planes de clase. Y este es un plan de clase que viene en que se nos hicieron llegar y que fueron diseñados por un grupo de invitados, porque la realidad que éramos invitados a ese diseño, algunos desde un inicio, otros nos incorporamos posteriormente, de que se piloteara la primera propuesta o que se hizo el reajuste del 2011. Entonces, se puede hacer con lápiz y papel y juego geométrico, ¿sí? Y aquí lo voy espérenme un momentito. Lo vamos a revisar en GeoGebra. Tal y como está en su tiempo, lo diseñamos así con GeoGebra y se lo hacíamos llegar a los jóvenes. Ellos a través de su celular o de la computadora de la escuela en equipo muchas veces lo resolvían. Otras veces no fue posible trabajar con GeoGebra por las condiciones de las escuelas, entonces lo trabajábamos todo con lápiz y juego geométrico, ¿no? Entonces aquí a lo que le piden al joven es, y si se fijan está copiado tal y cual el plan de clase, y es que tomen como punto el punto CO como el centro de la homotesia y únalo con el punto A. Prolongan una distancia igual que tenemos de O a A, lo prolongan y de la misma manera se hace con todos los demás puntos de este polígono que nos presentaban. No recuerdo si era ese exactamente o era otro, pero aquí hay dos formas de hacerse. Una, que yo puedo decirle, trázame el polígono, ponme un punto arbitrario y a partir de ahí llevarlo para que vaya construyendo el concepto de homotesia, ¿sí? No como yo se los inicié con las definiciones, no, sino llevarlos a que vayan construyendo poco a poco. Porque si yo desde un principio le pido que utilice la herramienta de homotesia, no será factible, ¿sí? El alumno pues no construye el concepto y puede ser que no se apropie ni del procedimiento para resolver, ni del concepto, ¿no? Entonces, en este caso, utilizando GeoGebra, hacemos lo que vieron con el profe Eulalio, y vamos a unir con una semirrecta el punto O a la, lo mismo pudiéramos hacer
con la regla y las escuadras. Y lo hacemos con los 4 puntos. Pero si se fijan, pues está prolongado de más y el GeoGebra eso se presta para prolongarlo de más, ¿sí? Con lápiz y papel, el alumno puede ya medir la distancia de aquí a la y la misma distancia de A prolongarla, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar de manera física, ¿sí? La ventaja del GeoGebra es que muchas de las veces ahorramos un poco de tiempo o ¿cómo le diremos? Que sea más llamativo para el alumno, ¿no? Entonces, y evitamos muchas de las veces el problema que nos pasa de que les dan, bueno, al menos en Sinaloa, les entregan el material didáctico al inicio del ciclo escolar, el gobierno les da un paquete y resulta que cuando están en el tema de geometría, pues ya no traen juego geométrico, ya se les quebró, ya infinidad de cosas. Entonces, algunos profes optan por hacer sus cajitas y tener siempre en sus manos unos pocos de juegos geométricos más, porque es muy común que nos diga un joven, no traigo el juego geométrico, ¿sí? Entonces, o ya no me sirve el compás que tengo, no es, ya se le quebró la punta, más cuando el juego geométrico es muy económico, pues sabemos que el compás es lo que menos nos funciona, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos utilizar con el GeoGebra, en lugar de medir la distancia, pues vamos a saber que el punto A va a ser el centro de una nueva circunferencia y que va a pasar por el punto 0 y eso me va a asegurar que la distancia de O a A es la misma que de A a A', o sea, el punto que yo quiero, ¿sí? Entonces, utilizamos la herramienta de circunferencia y en lugar de circunferencia, centro y radio, pues si yo conozco la medida, pues utilizo centro y radio, pero en este caso, para no estar midiendo de uno por uno, pues utilizamos centro y punto. Entonces tomo como centro el A y el otro punto le doy clic sobre el punto O. Entonces ya tengo asegurado que donde se intercepta la circunferencia con esa recta, con esa semirrecta, porque yo las hice como semirrectas, es la misma distancia que de O a, y aquí se estaría formando el punto A'. Entonces, para ello, pido intersección de la circunferencia con la semirrecta y ya me aparece que un punto ahí. Por cuestiones de llevar al alumno a que identifique que son imágenes de un nuevo polígono, pues le tendremos que cambiarle el nombre a este punto F y le tendremos que renombrar como A', porque así vamos asegurando que no nos equivocamos al estar trazando cada uno de ellos. Hay que llevar como cierta organización y orden para evitar errores en el trazado, que es muy común, las precisiones en la geometría, en el trazado. Entonces, pues utilizarlo de esta manera. Voy a ir ocultando la circunferencia, el objeto visible, y resulta que puedo hacer lo mismo 4 veces, ¿sí? Porque son 4 puntos, si fuera un triángulo serían nada más los 3 puntos, pero como que se mecaniza el mismo procedimiento. Nada más lo que se va haciendo, se va cambiando el centro de dicha circunferencia y la semirrecta con la que va interceptando. Entonces es repetir el mismo procedimiento tomando como centro B. Ahí tuve un error porque le di clic fuera de un punto que no era y debe ser sobre el punto O. Si yo le doy fuera del punto A, ya no me está asegurando que en realidad esta distancia de O a B es la misma que de B aquí a donde se está interceptando la otra semirrecta. Aquí puede pasar una situación, un error que a veces cometemos y los jóvenes están a veces distraídos, llamando, pues entretenidos, y se pueden equivocar y considerar que la semirrecta que está en la parte superior, ahí casi inmediato, sea la que deben de buscar que si se intercepta o no con la circunferencia, ¿sí? Entonces aquí puede ser que los guiemos a que hagan
semirrecta por semirrecta, trazo por trazo, o lo que yo hice, las 4 semirrectas a la vez, ¿sí? Entonces, aquí vuelvo a renombrar, estoy haciéndolo con el punto B, entonces sería B'. Voy a parar tantito, comentarios hasta aquí. ¿Considera necesario hacer que termine todo el proceso o consideran que la estrategia de este plan de clase pues ha logrado un tanto el propósito, ¿no? Nos hacen una serie de preguntas: ¿cuánto miden los lados del segundo polígono? ¿Cuáles son los perímetros? Y aquí tienen la ventaja de que tienen la herramienta para medir las distancias, es decir, los lados del polígono, para que les dé el perímetro también. Si ustedes tocan el polígono completo, les da el perímetro. Si activan el área, les da el área. Y también medir los ángulos para verificar si los ángulos en sí son congruentes entre las dos figuras, entre el polígono original y su imagen. Hago un alto y escucho comentarios. O me quedé sola. Adelante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, estamos a sus órdenes. Todo bien entendible. Ok. Voy a terminar las 4 vértices para ver cómo se utilizan el resto de herramientas y ver la relación entre las figuras, ¿no? Y poder contestar este plan de clase. Yo que recuerde, no es el primer plan de clase, creo que es el segundo, ¿sí? El primero hablaba de otra situación para llevar a la conceptualización, ¿no? Creo que este es el segundo de 4, me parece que son los que se diseñaron. Los que dan tercero se han de acordar bien si siguen utilizando sus planes de clase. Hay quienes ya no, porque quedaron como un tanto desfasados en algunos de los planes de clase. Les faltaba pues más elementos, vaya. Yo creo que sirvieron en su momento para dar orientación de profundidad y de hasta dónde, cuál era la intención didáctica más que nada de tal o cual, ¿no? Entonces, muchos de los compañeros ya el plan de clase ese prediseñado ya lo dejaron de lado y se están enfocando más al uso de otras herramientas, de otros software, porque lo único que venía en esos planes de clase era GeoGebra, no venía muy variado, ¿no? Lo que vi con el profe Eulalio que les comentó del pantógrafo, quienes tienen bastantes años y les tocó desde la reforma del 93 y aquellos ficheros, por ahí viene entre las fichas de ese material de secundaria, viene cómo construir un pantógrafo, ¿no? Si tienen oportunidad, búsquenlo y lo pueden hacer uso de él, si lo que tienen que hacer, porque tenemos que ubicarnos que no en todas las escuelas podemos usar de manera presencial o a distancia lo que es la tecnología. Entonces podemos hacer uso de lo que está anteriormente, no hay que desechar todo lo pasado, hay que tomar elementos de ahí y nos pueda servir. Entonces voy a avanzar con porque tengo el punto B, ahora es el punto C, hago centro en el punto C. Voy a hacerlo un poco más rapidito porque el procedimiento es el mismo. Renombrar. Y me falta nada más uno, pero hay que ocultar las circunferencias porque después se nos enciman tantos trazos auxiliares que se pierde lo que estamos trabajando, ¿no? Esa es la ventaja del GeoGebra. Con lápiz y papel a veces los jóvenes nos borran y no sabemos cuál fue su procedimiento. Entonces tenemos que verificar, pues andar midiendo nosotros también para ver si
si lo hicieron de manera correcta. Entonces ya tenemos, tengo que renombrar este. De prima. Ya tenemos los 4 puntos, ya puedo usar la herramienta de polígono. Y ya puedo verificar cómo son los ángulos de los 2 polígonos. Una de las preguntas que me contestaron que era cierto que eran congruentes, vamos a verificar con uno nada más, que eso es una ventaja que tiene el GeoGebra, de que nos ayuda a verificar. Nada más que si no le doy en el puntito ya no me va a dar lo mismo, ¿sí? Los ángulos son iguales, vamos a irnos con los lados. La distancia de BA es 2.97, a veces por aproximación como en geometría, tiene que ver con el redondeo en la parte de opciones. Aquí nos dice el redondeo, si no le marcamos que es a 1 décimo o a 2 décimos o a puros enteros, pues a veces al ser la multiplicación de la constante de proporcionalidad o la constante aquí de la razón, no nos da igual, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando lo hacemos con lápiz y papel, entonces generalmente trabajamos con puros enteros para evitar esa situación que también se da con los jóvenes, ¿no? Cuando hacemos uso de lápiz y papel y dice, no maestra, miren, no son iguales, multiplique 2.97 por la distancia. Aquí tendríamos que sacar la razón, ¿sí? Entonces, porque no sé, creo que sí la preguntaba también la razón. Entonces, una sería que el joven se dé cuenta que esta es el doble que esta. ¿Por qué? Porque desde el momento que me dijeron que la misma distancia de O a A tenía que ser la prolongación de la semirrecta, entonces estoy duplicando en las dimensiones, los lados, las medidas de los lados, más no, a veces nos vamos con la idea, y es muy común, uno de los errores muy comunes en algunos problemas con los jóvenes es que consideran que así como se duplican las dimensiones de los lados, se duplica también el perímetro y se duplica también el área, y si tenemos un sólido, piensan que también se duplica, ¿no? Entonces, considero que este plan de clases era la intención de que llegaran a ellos a detectar que sí, las medidas de los lados sí se están duplicando. El perímetro, voy a tocar el perímetro, se está duplicando también. Si se fijan, utilicé la misma herramienta de distancia, nada más toqué al interior del polígono. Si yo toco por uno de los lados, me va a medir la medida de ese lado, la longitud de ese lado. Pero si yo toco al interior del polígono, siendo un polígono así armado con esa herramienta, que no está armado con puros segmentos, porque también los armamos con puros segmentos y queremos que nos mida perímetro y área, y no es, ¿sí? Entonces, de la misma manera nos marca el perímetro. Lo voy a hacer un poquito acá. Voy a tratar de moverlo para... Ahora, la herramienta que sigue es la del área. El área basta con que yo le dé un clic al interior del polígono y después otro clic al interior del otro polígono y ya me está calculando las áreas. Si yo no quiero que mis alumnos utilicen esas herramientas, puedo gestionar herramientas desde acá, desde la parte superior, ¿sí? Si se fijan, si alguien abre su GeoGebra que tiene su computadora, no va a tener el mismo orden de lo que yo tengo aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un plan de clase diseñado para que el joven no se distraiga con herramientas que no le son útiles para esta actividad, ¿no? Entonces, desde un principio, cuando diseño el plan de clase, le dejo las herramientas posibles la que puedes echar mano, y de aquellas que son herramientas que en nivel secundaria no se utilizan, pues desde un momento las voy eliminando, ¿no? Les voy a confiar desde ahorita, no recuerdo si la vez pasada se los comenté,
aquí se dice confesión de barra de personal, ¿sí? Y desde aquí yo puedo quitar la que no quiera que utilice aquí, le borro y nomás aplico al final, ¿sí? Entonces ya dejo nada más las que el joven va a utilizar. Eso es muy, ¿cómo le diré? Muy rico cuando nosotros enviamos el ejercicio así como está ya diseñado. Porque si yo le digo al joven que va a abrir el GeoGebra y va a trazar y todo, desde el momento que él abra el GeoGebra le va a venir todas las herramientas, ¿sí? Entonces, esto nada más es útil cuando nosotros le enviamos el ejercicio ya diseñado o lo publicamos, ¿sí? Si ustedes se dan de alta en la página de geogebra.org, ahí pueden, al momento de hacer su usuario, ustedes ahí van a encontrar una infinidad de trabajos ya realizados que ya vienen como un cuadernillo y ahí mismo pueden publicar ustedes, ¿sí? Ustedes pueden hacer esto y publicarlo ahí y nomás mandarle la liga al joven, ¿sí? Si estamos en un área urbana que se nos facilita el uso del internet, que no es en todos lados, desgraciadamente, esperemos que en pronto sea una realidad que todos tengan acceso al internet, ya la tecnología. Entonces, si se tiene esa gran ventaja, esa riqueza de su escuela, pues ustedes pueden mandarlo y de ahí lo bajan. Lo mismo ahora ya viene en Classroom, quienes estén trabajando Classroom pueden subir este trabajo a Classroom y desde ahí los alumnos pueden trabajar, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que tiene. Este era el plan de clase de uno de ellos y vamos a ver otro que era muy similar, pero nos mandaba a que en lugar de prolongar hacia el lado derecho del punto, sí cambié de presentación, maestra Juan Imelda, ¿sí? ¿No? ¿Es la misma? Sí, es la misma. Ok, gracias, maestra. Entonces voy a volver. Es que me dijeron una estrategia, pero parece ser que no me dio resultado, ¿no? La estuve ensayando, pero nada más generando yo el Zoom para mí, pues no me reditó. La otra que se nos presentaba era prácticamente la misma figura, el mismo plan de clase, pero nos pedían que en lugar de prolongar hacia la derecha, prolongábamos hacia la izquierda del punto de la homotesia, ¿sí? Del centro de la homotesia, el punto O en este caso, ¿no? Entonces, se aplica lo mismo, la semirrecta ahora en lugar de que parta de O, parte de A hacia O, ¿sí? Para que se le prolongue hacia el lado izquierdo. Y ahora aquí lo que cambiaría es el centro, ya no va a ser el punto A, va a ser el punto O para cada uno de los 4 puntos, ¿sí? Es lo único que varía para llevar al joven a construir y que observe qué pasa con esa imagen cuando nos queda la prolongación del lado izquierdo. Aquí es como irlos llevando a que identifiquen cuál es la homotesia directa y cuál es la homotesia inversa, ¿sí? Entonces, no lo voy a hacer, nada más es para recordar esta situación y me voy a cambiar. Alguien me puso algo aquí en la... Ok. Ok, sí estaban respuestas, perdón. Tenemos otros materiales que ya venían diseñados, ya venían los planes de clase listos. Había otro donde nos pedían que encontráramos el centro de la homotesia, ¿sí? Nos daban las imágenes y que a veces era muy difícil
para algún profe cómo hacerles llegar para encontrar la homotecia, pues hacíamos, porque lo hicimos, de sacar la copia de las dos, de la hojita con la consigna y la imagen que queríamos que le encontraran en el centro de la homotecia, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a hacer sencillo. Yo dibujé dos figuras en este caso. Si se fijan, aquí ya tengo algo previsto con un deslizador, que ahorita a eso voy a pasar, a cómo utilizar la herramienta de la homotecia, porque ahorita lo único que quise hacer es llevarlos a revisar esos planes de clase, cómo poderlos integrarles el GeoGebra, ¿no? Si tienen esa oportunidad. Pero para encontrar el centro de la homotecia, si lo hacemos igual con un juego geométrico, pues será unir punto a punto, ¿sí? El punto A con el punto A. Además, permítame cerrar aquí para que me dé más espacio. El punto B con el punto B. El punto, vamos a decir, C con el punto C. Y el punto D con el punto D. Y en donde se interceptan esas rectas, ahí encontramos el centro de la homotecia, ¿sí? Y ya al alumno le podemos pedir que nos encuentre la razón entre esas dos figuras, ¿no? Estos dos polígonos. Bueno, ese era nada más como para revisar qué nos dice esos planes de clase. Entonces voy a abrir un GeoGebra nuevo totalmente, donde vamos a utilizar la herramienta de homotecia. Lo único que tiene previo es que aquí es lo que ya les comenté, ¿no? Que le quité herramientas que no nos es útil en este momento. Y lo otro, que le dejé un fondo de color, porque a veces al proyectar tan blanco como que no es muy agradable, ¿no? Entonces le pusimos tratando de buscar el fondo más claro que encontramos, porque la verdad que los fondos que aparecen en GeoGebra, no sé, se me hicieron muy fuertes, ¿no? Entonces, si recuerdan algunos, la vez anterior, porque no tengo la vista de barra de entrada. Ya la tengo en la parte de abajo. En el taller de abril utilizamos la casilla de entrada. No recuerdo si entre lo que comenté con ustedes de GeoGebra utilizamos el deslizador. En este caso vamos a utilizar el deslizador para poder observar y llevar al joven a que pueda ir visualizando qué pasa si la constante o la razón es mayor que 0 y menor que 1, que era una de las preguntas, y qué pasa si es negativa, qué pasa si es mayor que 1, o sea, que si es menor que -1, o sea, llevarlos a esa observación, ¿no? Entonces, podemos ponerlos a los jóvenes a construir, porque es parte de una estrategia que se puede utilizar con ellos, y le decimos que primero que nada tendremos que construir, poner el deslizador. En está casi siempre, es la segunda herramienta, o está agrupado en la segunda herramienta de la derecha hacia la izquierda. Entonces es el primero deslizador, damos un clic donde nos parezca y que no nos vaya a estorbar. Predeterminado aparece lo vamos a cambiar por R o por K, como le queramos llamar. Vamos a ponerle K, ponerle acá minúscula, y le voy a dejar que sea de -5 a 5. Se me hace mucho, pero yo creo que, no sé si me dará el espacio, ¿no? Entonces, ya lo tengo ahí, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Construir un polígono. Voy a construir con la herramienta de polígonos un triángulo. ¿Por qué? Porque resulta que si algunos de ustedes tienen esa experiencia de varios años que nos aplicaban el Nazi Planea, muchas de las veces los jóvenes se equivocaban
en seleccionar las imágenes, ¿sí? Entonces, y muchas de las veces eran triángulos y tenían el error de seleccionarla, sí, al lado izquierdo sí era negativa, pero no en la posición que debería de tener. O sea, no era una homotesia, ¿sí? Era una simetría. Entonces, voy a construir el triángulo, como les dije, a ver si no me queda muy grande. Lo que quiero es que se note este vértice. Lo voy a mover un poco hacia acá para que me dé más espacio. Voy a marcar el punto. Le voy a poner nombre. Le vamos a llamar O. Estoy poniendo 0 en lugar de O. Los puntos siempre en GeoGebra se ponen en mayúscula. Voy a ponerle las etiquetas para que aparezcan sus etiquetas de los puntos, porque eso nos ayuda bastante para que los alumnos vayan etiqueta visible y etiqueta visible, ¿no? Ya tengo mis 3. Entonces, en la parte donde de derecha a izquierda, tengo una herramienta que se llama homotesia. Está siempre agrupada donde van a encontrar simetría axial, rotación y otras herramientas. Ahorita verifico bien cuáles más están agrupadas porque yo para este caso nada más dejé homotesia. Al momento de seleccionarla aquí me dice que es homotesia. Aquí miren, tengo la ventaja de que me dice cuál va a ser la estrategia, cómo tengo que hacerlo. Selecciono objeto, es decir, primero le voy a dar clic al objeto, luego el centro, que viene siendo el punto de la homotesia, y después la razón. Entonces le voy a dar al objeto, le tengo que dar adentro, porque si yo toco uno de los segmentos, lo que se me va a lo que se le va a aplicar la homotesia va a ser a ese segmento, a ese lado. Y si yo toco un punto, será el punto el que se le aplique la homotesia. Entonces le doy clic, como bien dice ahí, al objeto, después al punto O, y me pide un factor de escala. Si yo nada más lo voy a construir por única vez y no quiero hacer lo que pretendo aquí, pues le pongo 1, 2 o el número que queramos. Pero en este caso, yo voy a usar el deslizador y el deslizador se llama K, entonces le voy a poner K. Pero resulta que tengo que tener cuidado si lo llamé en minúscula o mayúscula. ¿Sí? Y aparentemente no pasó nada porque pues tengo la K igual a 1. Entonces con la flecha que nos sirve para movilizar, que yo le digo manipulador, que es la flecha de mover, con esa voy a mover el deslizador y vean qué está pasando con la imagen. ¿Sí? Entonces, esta es una gran ventaja que tengo, que aquí ya me está diciendo cuál es la razón y estoy observando qué pasa. Entonces, yo lo puedo llevar al alumno a hacerle preguntas, decir, a ver, si es 1, ¿qué pasa? Si es mayor que 1, ¿sí? ¿Qué pasa? Y lo puedo poner a que mida. Si es menor que 1, el valor que quieran menor que 1, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si es 0? No hay nada. No hay uno encimado uno de otro. Y va a pensar que el 0 y el 1 es lo mismo. Entonces, hacemos a veces esto para que el alumno observe que no es lo mismo. A le voy a cambiar el color. ¿Sí? Y ahora sí, espero que, bueno, ya este otro también se lo voy a cambiar como para que sea más visible. Le voy a quitar ese color que tiene, le voy a quitar la opacidad para que sea un poco transparente.
Y ahora sí, ya puedo, ¿qué pasa cuando es 1? Ahí se ve cómo se está sobreponiendo. ¿Y qué pasa cuando es 0? El punto B' se viene al punto del centro. Es decir, no existe una homotecia. Entonces me voy hacia el lado negativo. ¿Y qué pasa si es -1? ¿Sí? Y que observen bien la posición de los triángulos, ¿sí? Y lo podemos hacer no con triángulos, podemos insertar una imagen de un personaje. Hay un ejemplo de la chica viéndose en el espejo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esta situación de que se observe qué pasa? Como les vuelvo a repetir, en algunos de los reactivos venía esas preguntas, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es no hacer un polígono, quiero insertar una imagen en donde está el deslizador, ahí tienen para insertar imagen. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una que es el hombre araña, ¿sí? Entonces, yo hago lo mismo que hice con el triángulo con el hombre araña. Y pues a lo mejor está muy infantil para los jóvenes de secundaria, pero de alguna manera están observando qué pasa con esa imagen. Entonces, la única condición es tener ya predescargadas las imágenes y poder insertar, ¿no? Puede ser una foto de algo relevante de la comunidad donde está enclavada la escuela, o puede ser un futbolista, un cantante, lo que ustedes consideren que está de momento atractivo para ellos, lo pueden utilizar, ¿no? Entonces, hasta aquí sería cómo utilizar el GeoGebra. Me voy a pasar a la presentación para revisar algunos conceptos, porque yo siempre me apasiono y se me acaba el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si hay algún comentario. Yo, maestra. Pero es muy ilustrativa, maestra, y eso nos ayuda mucho. Muchas Ajá. gracias. Sí, gracias. Maestra, yo tengo una pregunta. ¿Es el mismo procedimiento ahorita que insertó la imagen en GeoGebra para el deslizador? ¿Se hacen los mismos pasos para crearlo con la imagen que nos dijo que insertáramos? No, mire, el deslizador nos sirve para que la imagen se mueva. Si gusta, lo voy a hacer. ¿Qué le hace que me come el tiempo? No lo voy a guardar y no sé si dejé de presentar, nomás dígame si dejé de presentar, ¿no? Sí, dejó Sí. de presentar. Ok, sí, porque iba a cambiar iba a cambiar de pantalla, iba a irme a la presentación que traigo en PowerPoint. Entonces, si se fijan, yo abrí un GeoGebra aquí que no tiene absolutamente ni el fondo, nada modificado a como se lo presenté ahorita, ¿no? Entonces, quiero hacer lo mismo que hice con el polígono, pero lo quiero hacer con una imagen. También lo puedo hacer con un deslizador, la imagen. Vuelvo a ponerle acá. Voy a bajarle los números aquí para que se pueda apreciar más. De -2 a 2. Espero no comernos tiempo de la otra persona, ¿no? Entonces, aquí donde está la herramienta de deslizador, abajo está el de imagen. Entonces, cuando yo digo insertar imagen, se va a donde yo tengo grabado las imágenes. Si no, pues sería cuestión de buscar dónde yo resguardé la imagen. Y aquí nos dice qué tipo de imagen tiene que ser, ¿no? Voy a agarrar el hombre araña porque es el que está ahí a la mano, ¿no? Si se fijan, ya tenía 3 héroes ahí listos. Lo voy a mover hacia acá para que me dé espacio para poner el punto de homotecia, ¿sí? Entonces hago lo mismo, aplico homotecia. Si se fijan, aquí están todas las herramientas. Aquí viene simetría axial, simetría central, inversión. Inversión no la vamos a utilizar con los jóvenes. Rotación sí, creo que en el que sigue ven rotación. Traslación también, pero en este caso estamos viendo homotecia, aplico homotecia. Entonces, ¿qué hago? Le doy clic al objeto, le doy clic al punto y me pide el factor de escala.
y le pongo K. Voy a mover otra vez el deslizador para que se vea qué pasa con el objeto. Lo que hice con un polígono, véanlo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la imagen? Esa es la ventaja de usar la imagen, porque como que se aprecia a veces más que un triángulo o un cuadrilátero que está hecho muy regular, ¿no? Entonces, es lo mismo, nada más utiliza insertar imagen maestra, le da un clic donde usted selecciona el que quiera, vamos a agarrar el Superman, ¿sí? Y donde yo puse insertar, o sea, donde yo estaba ubicada, pero yo lo puedo mover, ¿sí? Y aplicar lo mismo para cualquier imagen que guste. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí. Voy a pasar a la presentación nomás para cerrar algunos conceptos que a lo mejor me... Gracias, maestra. Voy a... Si se fijan, esto es lo que les estaba planteando. Nos pueden dar dos figuras semejantes y que encontremos el punto de la homotesia, o verificar si esas dos figuras semejantes pueden ser producto de una homotesia o no. Entonces, esto es lo que les presenté. Y los dos tipos de homotesias que son la directa y la inversa. Y todo tiene que ver con el factor de si es positivo o si es negativo. Aquí viene un ejercicio donde se les pide que identifiquen cuál de ellas es homotesia directa y cuál es inversa, ¿sí? Y si se fijan, una es mayor que 1, otra es menor que 1, o sea, las cuatro variantes, ¿no? Comprobación de homotesia, ese es otro plan de clase que también viene. Otro también viene, composición de homotesias, también es otro plan de clase, pero no lleguemos allá si no hemos llegado a que identifique el joven qué es la homotesia y los dos tipos, ¿no? Y la directa, pues aquí está lo que vimos de manera práctica y lo que vimos de la inversa. Y la evaluación, yo puse evaluación, son reactivos que rescaté desde el 2009 de enlace. No sé por qué, pero en todos ponían el reactivo 63. Durante 3 años el reactivo 63 era de homotesia. No era el mismo reactivo, pero era muy similar. Entonces aquí, uno de los problemas que se daba es que al momento de pedirles cuál es la homotesia positiva, pues no todos los jóvenes identificaban cuál era la homotesia positiva, ¿sí? Y en este caso es uno de los que les comentaba que cuando es -1 y el centro es O, este es uno de los factores de error entre el C y el D. Por eso me interesó poner un triángulo cuando estaba trabajando el trazo. ¿Qué pasaba si yo tengo una imagen, vamos a decir polígono, una imagen, le aplico la homotesia y a esa imagen le aplico a la imagen homotética o la segunda, le aplico otra vez la homotesia para encontrar la tercera y con la misma constante? Entonces aquí era una de las preguntas que les hacían a los jóvenes, y es del 2009. Es del 2011, ¿sí? Es del 2011 también. Y aquí uno de los errores de del 2011 es que los jóvenes, la razón de la homotesia no la consideraban la distancia completa, los 9, sino consideraban los 5, y después consideraban la diferencia al menos los míos, algunos que identifiqué de error, era de la a la prima, encontraban que era 4. Entonces, si se fijan, los que hemos coincidido desde que iniciamos con aritmética, no sé, de alguna manera lo que he trabajado viene en una misma línea, porque a veces no es el error de la geometría, es el error del uso de la proporcionalidad, y lo trabajamos en la parte del taller de aritmética.
que ahí era los lados homólogos o cuáles eran recíprocos, y ahí era donde teníamos correspondiente, no recíproco, correspondientes era donde teníamos el problema. Entonces, traté de aplicar la homotesia en GeoGebra 3D y encontré un problema, que nada más la cara o el polígono que yo logro tocar es la que se le aplica a la homotesia, no se le aplica a todo el sólido. Lo anduve buscando, cómo y no. Hay una presentación en la página de GeoGebra, pero al final de cuentas, aparentemente está aplicada, pero nada más porque unieron de manera, pues, ¿cómo se dice? De mano alzada el resto del polígono, ¿no? Entonces, esta era otra pregunta es del 2012, como que no está con imágenes. Y esta es como la recopilación o resumiendo lo aprendido. Y esto se lo van a encontrar en un taller que aparece de GeoGebra en la página de GeoGebra. Ahí viene la liga y todo. Con gusto se los voy a enviar toda la presentación al comité para que si lo quieren compartir con toda con toda la libertad se pueda compartir con ustedes el trabajo, ¿no? Entonces aquí, esta es una precisión de las preguntas que estuvimos revisando y las referencias, ¿no? Entonces, por mi parte, creo que estoy exactamente en el tiempo. Dejo de compartir y estoy a su disposición para preguntas o lo que consideren pertinentes. ¿Alguna pregunta, maestros? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que resumiendo lo que acaba de trabajar la maestra Marta Catalina, y enfatizó algunos puntos muy centrales, es sobre el uso de la tecnología portátil que tenemos que ir desarrollando poco a poco, tanto como maestros o estudiantes en la escuela. Esto se debe incorporar, y ya que nos produce muchas ventajas en lo que es la organización, la rapidez, la reducción de carga horaria del docente. En el estudiante, pues tiene que tener una conexión a internet en todo momento y el uso de aparatos portátiles para poder desarrollar con mayor movilidad, rapidez, inmediatez y aumento de la productividad sobre este tema. Sí, los resultados del INE han sido muy no favorables en los niños de la escuela secundaria, ya que es un tema que casi está al final de los últimos meses del programa de estudio, y a lo mejor algunos maestros alcanzan a terminar lo que es la enseñanza del álgebra. Creo que ese es un factor muy importante, pero también es la forma también como se ha enseñado este contenido. Por ahí la maestra Marta Catalina mencionó que algo que se tiene que recalcar mucho con los estudiantes en homotesia son las características de una figura homotética, que esto lo recalcó también el maestro Eulalio, que son semejantes las figuras, que mantienen la misma medida de sus ángulos, que son características muy puntuales, sus medidas son proporcionales y existe una razón K de homotesia. La maestra acaba de mencionar también lo que es los tipos de homotesia, la homotesia directa, cuando K es mayor que 0, ¿verdad? Cuando hay una proyección, hay cuenta que si fuera viendo el cine, ¿verdad? Es una homotesia directa. Y la misma forma también existen 3 casos de homotesia directa, cuando 0 es menor que K y menor que 1, que ahí también algo lo relacionó la maestra, o cuando K es igual a 1, ¿verdad? O cuando K es mayor que 1, decimos que la homotesia es una ampliación, ¿verdad? Cuando K es mayor que 1.
Y de esta manera es como nosotros en muchas ocasiones podemos ver también homotecias inversas, ¿verdad? Cuando está del otro lado de lo que es el punto O, ¿verdad? Que es cuando K es menor que 0, es decir, las figuras homotéticas se encuentran a distintos lados del centro de homotecia, que es el punto O. Y cuando K es igual a 1, es cuando nosotros estamos trabajando lo que es la traslación, ¿verdad? Cuando K está exactamente de un lado y del otro lado del centro homotecia, ¿verdad? Y cuando K es menor que 1, que es cuando la ampliación del otro lado de la homotecia, del punto de homotecia. Creo que estas son algunas características que tenemos que estar trabajando mucho con los alumnos, porque si no recalcamos algunas características de las figuras, tanto la homotecia directa, la homotecia inversa, y como lo han dicho claramente, trabajar con el GeoGebra, trabajar con la pizarra electrónica, ayudaría mucho a nosotros como profesores. No sé, Marta Catalina, en relación a esto. Sí, resumiste lo que yo presenté en las últimas 3 diapositivas muy bien. Creo que ahí está una idea, una propuesta, y pues que cada quien le enriquece, cada quien le da su toque personal y su combinación de lo concreto con lo digital. Yo creo que lo importante aquí, Marta Catalina, trabajar, si lo trabajamos de manera digital o a lo mejor a través de imágenes en diferentes maneras en el cuaderno de trabajo, donde se le dice por qué es una homotecia directa, puede haber un aprendizaje, ¿verdad? A través de esa habilidad de la percepción visual. Sí. O cuando es una homotecia inversa, ellos lo relacionan cuando es el centro homotecia y está del otro lado la figura semejante. Y por otro lado también algo muy característico que tenemos que estar viendo en relación con sus ángulos, ¿verdad? La medida de sus ángulos. Y creo que esto ayudaría mucho cuando los alumnos presentan exámenes porque encuentran sentido a la actividad como tal. No sé, yo creo que esto es lo que tenemos que ir trabajando mucho como profesores. Adelante, Paul. Gracias, maestro Higinio. Pues no cabe duda que este tema es en exceso interesante, importante, y las últimas láminas ahí me hacen reflexionar sobre el uso de la herramienta tecnológica y para qué nos debe de servir realmente, porque como mostró la maestra, las evaluaciones, algunas pues requieren al tema de la homotecia como herramienta para la solución de un problema, más no, y el estudiante va a tener en el momento de estar resolviendo los exámenes la herramienta disponible. Entonces, pues el énfasis debe de ser que la herramienta debe servir para desarrollar el pensamiento geométrico, específicamente en este tema, Sí. y permitirle al mismo estudiante usar la herramienta para resolver un problema que finalmente está haciendo uso de esos conceptos matemáticos, bueno, geométricos en particular. Y es muy Muchas gracias, interesante, maestra. Paul. Esto es muy interesante, creo, con los maestros, trabajarlo de manera virtual, con los alumnos y con los maestros ahorita, porque eso le daríamos pauta a lo mejor trabajar 3, 4 sesiones sobre este tema de homotecia. Lo mismo también pasaría con el tema de semejanza y también otro que es un problema muy grave es la proporcionalidad y la escala. Creo que ahí tenemos que trabajar muy puntualmente y otros temas que vienen más adelante que les podríamos dar más herramientas a los maestros. Adelante, Paul.
Gracias, gracias. Muchas gracias, maestra Marta Catalina. Quedamos en deuda con usted para enviarle su constancia y pues le agradecemos todo este apoyo que nos ha estado dando en este trayecto formativo. Hasta pronto. Hasta Muchas pronto. gracias, Marta. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Sabes que hasta luego. te extrañamos mucho en el comité. Sí, pero otras actividades me han apretado las tuercas de que es mi función, pues, y primero por donde me pagan, tengo que cumplir con mis maestros primero. Pero tú Entonces, sabes que eres parte de, ¿eh? Sí, sí, yo soy parte de, aunque no sea parte Sí. del comité, sigo perteneciendo a la NPM. Así Hasta es. luego. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para todos.